cual está hoy en medio de nosotros. A Él sea toda la gloria. Nuestro Dios está vivo. Amén. Él es un Dios vivo y Él es un Dios que, como está vivo, nos escucha, nos responde, sigue haciendo milagros y es digno de ser alabado. El día de hoy vamos a estar estudiando una enseñanza apropiada a los tiempos que estamos viviendo, y para ello quiero que podamos abrir la Escritura en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, en el verso número 27. Hebreos 9, 27. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma, Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en este día que Él nos pueda hablar. Te invito a que tú en tu lugar puedas igualmente pedirle a Dios que Él te hable, pedirle a Dios de una forma sencilla, que Él pueda tener una palabra fresca para ti, que pueda tratar con cada uno de los presentes de acuerdo a nuestra necesidad. Dios amado, tú estás en medio de nosotros. Háblanos el día de hoy, Señor. Síguenos bendiciendo, Señor. Y que tu palabra y que tu Espíritu Santo puedan obrar en cada vida aquí presente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de iniciar, queremos dar la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos acompañan en el día de hoy. Es una bendición. No solamente aquellos que hoy están presentes, sino también aquellos que están conectados a través de la transmisión y que están escuchando esta enseñanza, esta reunión. Les damos la más cordial bienvenida. El autor de la carta a los Hebreos, en este pasaje, Hebreos 9, 27, está hablando acerca de una realidad inminente a la cual hemos de enfrentarnos todos los seres humanos. Y es bueno que siempre vivamos con la conciencia de que hay un juicio delante de nosotros. Y no solamente con la conciencia de que hay un juicio delante de nosotros, sino con la conciencia de que un día vamos a partir. Es decir, estamos aquí de forma temporal. Estamos aquí en esta tierra de forma paulatina, transitoria, nada más. Por un tiempo, un corto tiempo, un pequeño tiempo, comparado con lo que hay después de esta vida. Qué importante es que vivamos cada momento, cada instante, conscientes de que vamos a partir, de que vamos a morir, que la gente que tenemos hoy a nuestro lado y que amamos, un día la vamos a dejar o se va a adelantar. Y es algo que nos duele, humanamente hablando, pero es una realidad. No fuimos hechos para quedarnos aquí. No fuimos hechos para permanecer en esta vida. Lo que tenemos, lo que podamos adquirir, lo que podamos comprar, obtener, conseguir, se va a quedar. Estamos de paso. Somos transitorios. Y es importante que entendamos que después de esta vida hay algo más, hay algo muy grande. Y el autor de la carta a los Hebreos nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y habla de este evento, de este incidente, de la muerte, que mueran una sola vez.
y después de esto, el juicio. La muerte es una realidad. La muerte es un evento ineludible. Es decir, no podemos evitarlo. Nos va a llegar. La muerte no respeta credos, no respeta edades, no respeta estados o niveles socioeconómicos, no respeta preparación, no respeta nacionalidad. La muerte llega a todos los hombres. De hecho, a veces pensamos que la muerte es para gente adulta mayor, para gente ya que está en la senectud, pero en nuestro país mueren más jóvenes que gente anciana, por accidentes, por problemas, por choques, por situaciones de vicio, por delincuencia, por muchos factores. Hay más gente joven muriendo el día de hoy, aún que adultos mayores. Es decir, la muerte no respeta edades y puede llegar en cualquier momento. Y alguien puede estar quizá planeando para el mañana, para el futuro, y la muerte puede estar a la vuelta de la esquina. Todos vamos a partir un día. Hubo un hombre que murió hace algunos años, un hombre famoso que el día de hoy es reconocido y respetado en gran parte del mundo, pero particularmente en Inglaterra. Tenemos unas diapositivas. La segunda diapositiva que tenemos en esta presentación es precisamente este hombre. Compartía de él en un evento que tuvimos con jóvenes hace algunos días y quise retomar este personaje histórico. Su nombre, David Livingstone. Este hombre, David Livingstone, el día de hoy es una persona, repito, muy respetada. De hecho, él fue enterrado en una catedral en Inglaterra, en un Westminster. Y es un lugar donde entierran una abadía, una catedral, un lugar religioso, donde entierran a grandes personajes, a grandes personalidades. Y entre ellas está allí el sepulcro de David Livingstone. Una vez un hombre preguntaba a alguien que trabajaba en este lugar y le decía, ¿cuál es la tumba más visitada en este lugar? Porque mucha gente va a visitar a celebridades que algún día murieron en este lugar. Y él le decía, la tumba más visitada en la abadía de Westminster es la de David Livingstone. La gente va a visitarlo, va a visitar esta tumba. Fue un hombre que murió y partió. Pero es interesante conocer un poquito acerca de su vida, porque de hecho él no era ni rico, ni famoso, ni importante cuando era un niño pequeño. De hecho vivía en la pobreza. Sus padres tenían muchas limitaciones. Y él mismo tuvo que comenzar a trabajar a los 10 años de edad para apoyar en la manutención de su familia. Si ponemos la siguiente diapositiva, es un extracto de un documento en internet que habla acerca de David Livingstone. Y dice, David Livingstone nació en Escocia el 19 de marzo de 1813, hace 2 siglos. Y murió en Chitambo, Rhodesia del Norte, el 1 de mayo de 1873. Fue un médico, explorador y misionero británico, una de las mayores figuras de la historia de la exploración. Mediante observaciones astronómicas, estableció situaciones correctas en la cartografía africana. Es decir, él sirvió como un instrumento para poder tener el día de hoy identificadas varios recursos naturales
y lugares hermosos, ríos, lagos, cataratas, selvas, bosques en el continente africano. A través de sus viajes, a través de sus registros y bitácoras que él realizaba durante sus trayectos misioneros, él fue dejando información que sirvió para la actual cartografía, es decir, los mapas, específicamente en el continente africano. Y realizó informes de botánica, geología y zoología. Le gustaban las plantas, le gustaban los animales, y estudiaba plantas en sus viajes y hablaba de sus características, hablaba de animales a través de los recorridos que realizó en este continente africano. También se distinguió por su lucha contra la esclavitud. Por todo ello, en la Gran Bretaña victoriana fue considerado un héroe nacional. Pero déjame decirte, y reitero, que David Livingstone de pequeño era pobre. Tuvo que empezar a trabajar a los 10 años de edad. Podemos quitar, gracias, la diapositiva. A los 10 años de edad empezó a apoyar en la economía de su casa. Más tarde, el hecho de que él trabajase le ayudó para poder prepararse como médico, para poder estudiar. Y más tarde, a pesar de que él había tenido conocimiento de la palabra de Dios y de que él había sido llevado a una iglesia cristiana y había escuchado hablar de Dios, había memorizado algunos textos de la Biblia, él no había tenido un encuentro personal con Cristo. Pero a los 20 años de edad, él tuvo este encuentro. Él tuvo una experiencia personal con Jesucristo, la cual transformó su corazón. Y a partir de entonces, él quiso viajar y él quiso dar su vida por personas que jamás habían escuchado hablar de Dios. Y esto lo llevó a los 27 años de edad a viajar al continente africano. Obviamente mucha gente le dijo: ¿por qué haces esto, David? No tienes por qué ir a África. Aquí puedes predicar, aquí puedes ejercer tu profesión. Pero finalmente él quiso, él sintió un llamado de Dios y viajó a aquel continente donde había gente con un color de piel diferente al suyo, que en su época eran extremadamente menospreciados, cuando sabemos que delante de Dios todos somos iguales. Cuando sabemos que delante de Dios todo ser humano, independientemente del lugar donde haya nacido, de su cultura, de su raza, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y David Livingstone viajó a África y comenzó a realizar una obra que dejó una huella, no solamente en la cartografía, sino también en la historia de la medicina y en la historia de las misiones. No sin haberse encontrado con mucha oposición. Y en esta oposición, muchos de aquellos que se interponían en la labor que él realizaba eran personas europeas, eran personas de raza blanca que iban al África para poder traficar con jóvenes, con niños, con jovencitos, con varones africanos y venderlos. Es decir, él tuvo que enfrentarse con la tráfica de esclavos de África. Y tenía una gran oposición por parte de esta gente, la cual veía en David Livingstone un gran enemigo, porque él era un obstáculo para todo el negocio que ellos realizaban con la gente de ese continente. Pero ¿sabes algo? Él no se amedrentó. Él no se amedrentó y siguió predicando la palabra y siguió hablando acerca del valor de los seres humanos y siguió peleando en contra aún de la esclavitud. Llevó registro de los viajes que él realizó, identificó ríos, identificó montañas, identificó bosques, identificó selvas. Y entre los lugares que él registró
se encuentran las grandes cataratas con el nombre de Victoria, que son una maravilla de la creación, a las cuales bautizó con este nombre en honor a la reina de Inglaterra. Pero así como él registró las cataratas y les puso nombre, así hubo ríos, lagos que él registró a través de sus viajes, a través en este continente africano. Es importante mencionar que igualmente se halló envuelto en problemas de salud constantes por las enfermedades que había en aquel lugar. Y él tuvo que regresar cuando menos un par de veces a Inglaterra. Y cuando él regresaba debilitado, afectado en su salud, la gente decía: David, ya quédate aquí, ya no te vayas, aquí tienes todo, comodidades, familia, amigos. Pero finalmente él sentía un llamado de Dios y él decidió regresar al África a seguir predicando y llevando a cabo la labor en medio de la gente que él amaba. De hecho, hubo personas que le decían: ¿por qué te vas? Quédate. Pero él entendía que había un llamado de Dios para su vida y eso lo llevó a seguir adelante en esta labor hasta que finalmente él perdió la vida. Él murió allá en África y curiosamente murió de una forma especial porque uno de los hermanos de la iglesia que él había alcanzado al entrar a su cuarto, estando ya él mayor de edad y enfermo, lo encontró sin vida y lo encontró arrodillado orando. Y decía su biografía: él vivió de rodillas predicando la palabra y él murió de rodillas en comunión con su Padre Celestial. Él partió a la eternidad. Partió a la eternidad y cuando él partió hubo algunos discípulos africanos que prepararon su cuerpo para llevarlo a Inglaterra de regreso. Pero es muy interesante porque antes de llevar su cuerpo a Inglaterra le abrieron el tórax y le extrajeron el corazón. Y el corazón de Livingstone fue enterrado en África. Porque ellos decían: el corazón de David estaba aquí. Su corazón estaba con este pueblo. Su corazón estaba con esta gente. Y su cuerpo regresó a Europa, a Inglaterra. Pero el corazón de David quedó enterrado en África. Cuando llegó el cuerpo de David Livingstone a Inglaterra, lo recibieron como un héroe. Multitudes acompañaron su despedida. La procesión fúnebre fue seguida por miles y miles de personas, los cuales lo acompañaban, lo aplaudían, lo vitoreaban y reconocían la labor de este hombre que había dado su vida por su prójimo, que había dado su vida por personas que la gente menospreciaba, que la gente inclusive traficaba y vendía, violaba, explotaba, pero él había ido a dar su vida por ellos, a redignificar el valor del hombre y a predicarles el evangelio para darles una oportunidad de la vida eterna. A pesar de que la humanidad había rechazado a esta gente, para él eran valiosos y valía la pena dar su vida por ellos. Él dio su vida, él murió. Y cuando estaban realizando esta celebración fúnebre en Inglaterra, llevando su cuerpo, había un hombre que estaba ahí llorando. Estaba llorando en medio de la multitud de una forma desconsolada. Y alguien le dijo: ¿por qué está usted llorando? Y él comentó lo siguiente: es porque Davidcito y yo nacimos en la misma aldea, dijo este hombre. Cursamos el mismo colegio y asistimos a la misma escuela dominical. Trabajamos en la misma máquina de hilar.
Pero David se fue por aquel camino y yo por este. Y ahora él, en su muerte, ha partido y es honrado por la nación, mientras que yo soy despreciado, desconocido y deshonrado. El único futuro para mí es el entierro de un borracho. Este hombre se encontraba en medio de los vicios, se encontraba en medio del alcohol, se encontraba en medio de las drogas, de la irresponsabilidad. Había echado a perder su vida, su familia, su cuerpo, su mente, aún sabiendo que estaba haciendo lo incorrecto. Había optado por una dirección errónea. Tanto él como David habían partido, habían zarpado del mismo puerto. ¿Nacieron juntos? ¿Estudiaron juntos? ¿Trabajaron juntos como niños? Pero finalmente David un día decidió caminar buscando a Dios, honrando a Dios y respetando su palabra y los principios que Dios ha dejado, mientras que este otro individuo anónimo decidió caminar por el sendero del pecado, del vicio, de la rebeldía. Y él lloraba el día que estaban despidiendo a David en Inglaterra como un héroe y decía: así está mi vida hoy. Y no me depara más, no me espera más que el entierro de un borracho. Amado, hoy tenemos vida, los presentes. Hoy tenemos vida y hoy tenemos la oportunidad de que nuestra vida, de lo que Dios nos ha dado, de este regalo que es el presente. Porque el presente, como lo dice su nombre, es un presente, es un regalo. El presente es un regalo. Un regalo que Dios nos da. Dios nos está regalando la vida. Hoy la tenemos mientras hay gente que está muriendo en los hospitales en medio de la pandemia. Gente que está partiendo. Ahorita que venía de la casa, había un tráfico tremendo. Yo decía: Dios, yo quiero llegar a buena hora. Y había mucho tráfico. Y de pronto vimos un carro volteado. Totalmente volteado. Había patrullas, había ambulancia. Había ropa tirada en el piso. Y había flores anaranjadas que salían del carro. Es decir, la persona que llevaba ese carro inclusive estaba quizá preparando ofrendas y actividades que van de la mano con la muerte, sin saber lo que estaba delante de él. No sabemos qué pasó con él, yo no lo sé. Pero finalmente utilizo este ejemplo para explicar que la muerte puede llegar en cualquier momento, que debemos estar preparados, que debemos entender que hoy tenemos la vida y es un regalo de Dios. Dios te está regalando la vida y te está regalando la vida para que tú puedas aprovecharla correctamente, para que puedas utilizarla para hacer el bien, para que puedas utilizarla para bendecir a tu prójimo, para que puedas utilizarla para servir a Dios, que es lo más valioso que puede haber en esta tierra. La muerte es una realidad. Si pudiéramos poner la siguiente diapositiva. La muerte viene de varios conceptos en lenguas que son empleadas como lenguas que identifican la raíz de las palabras. Y particularmente quiero hablar de tres términos de los cuales proviene el término muerte. Uno de ellos es tánatos. Son dos diapositivas adelante. Tánatos es una palabra griega que nos habla acerca de la muerte. De ahí viene el término tánatos, muerte. Por eso los tanatólogos lo que hacemos es estudiar el fenómeno, el concepto de la muerte y apoyar a las personas que están a punto de partir a la eternidad para que puedan alistarse. Y apoyar a aquellos familiares que han perdido un ser querido a superar las pérdidas, el duelo y poder enfrentarlo de una mejor manera. Otro término, necros. De ahí viene el término necrosis.
Se necrosó el intestino, se murió parte del intestino, ¿sí? O sea, el término necros es una raíz de la palabra muerte. El término latín mortis, también de allí proviene el concepto de la muerte. La muerte es una realidad en medio de la sociedad. A pesar de que el hombre quiere eludirla, la muerte es una realidad y no podemos hacerlo. Mucha gente dice, yo no temo la muerte, pero finalmente de una forma o de otra siempre estamos queriendo vivir. Siempre estamos queriendo cuidar a la gente de que no muera, de que no se caiga el niño, de que no haya un accidente, de que pueda tener un tratamiento adecuado. Es decir, estamos luchando en contra de ella. Sinónimos de muerte: deceso, defunción, expiración, fallecimiento u óbito. Finalmente, la muerte es el fin de la vida y puede producirse por causas naturales, como la enfermedad o como la vejez, porque finalmente el cuerpo humano se va deteriorando. Es algo normal, es algo natural. Todos vamos envejeciendo. Todos vamos deteriorándonos. Cada día hay células que van muriendo. Es algo natural. Pero también las circunstancias inesperadas pueden traer la muerte, como accidentes, desastres naturales. O también puede llegar la muerte de forma inducida, directa o indirectamente. Por ejemplo, gente que asesina, gente que mata, gente que produce eutanasia o penas de muerte. Cuando alguien ha hecho lo malo y de pronto una autoridad decreta que la persona debe morir por causa de su maldad, de sus delitos, son circunstancias que de forma inducida llevan a la gente a la muerte, o aún personas que atentan en contra de su propia vida. Algo que obviamente no es agradable ante los ojos de Dios. El cráneo humano ha sido utilizado como un elemento que simboliza la muerte. El cráneo humano nos habla acerca precisamente de ese estado de descomposición y es un símbolo que ha sido empleado constantemente para aludir a este evento que va a llegarle a todos los seres humanos. Particularmente en nuestro país en estos días se respira un ambiente muy relacionado con la muerte. El mexicano en particular es una cultura que le gusta mofarse, le gusta reírse, le encuentra chiste a todo. Por ahí dicen que los mexicanos son buenos para los memes, ¿no? Pasa algo y a los poquitos minutos ya hay memes. O sea, ya hay imágenes, dibujos, fotografías que aluden a un evento y de forma chusca, graciosa. Y los mexicanos son, o somos, que soy mexicano, expertos en ese tipo de situaciones. La cultura mexicana ha tendido a aludir a la muerte y a veces lo hace de una forma buscando quizá burlarse de ella o reírse con ella de una forma diferente. Una nación con muchas tradiciones, una nación con muchas supersticiones también. De hecho, es importante que entendamos por qué la gente el día de hoy realiza muchas ofrendas relacionadas con personas que han partido. Y tendríamos que ir a una creencia que no tiene fundamento en la palabra de Dios, que es precisamente el purgatorio. Porque hay mucha gente que piensa que los muertos, algunos de ellos que partieron de una forma inapropiada, han partido o han ido a un lugar llamado el purgatorio. Y en el purgatorio, como dice su nombre, la gente está purgando, está cubriendo, está pagando por las penas y los delitos que cometieron en vida. La palabra de Dios no habla del purgatorio. La Biblia no menciona el purgatorio. Del Génesis al Apocalipsis puedes buscarlo. No existe este lugar.
La palabra de Dios nos habla del cielo o nos habla del infierno. Nos habla de un lugar donde estará Dios y donde la gente es consolada. Y nos habla también de un lugar donde la gente estará lejos de Dios y este será el mayor tormento, la ausencia de Dios, el estar lejos de Dios. La palabra de Dios habla de dos opciones solamente, pero en medio de las tradiciones y la religión católica romana se incorporó esta idea del purgatorio, la cual finalmente fue inaugurado en el siglo XIII, precisamente por la Iglesia Católica Romana. La oficializaron como un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, y entre la muerte individual y el juicio final, iniciada en León y continuada en Florencia, acabada siendo definitiva en el Concilio de Trento. O sea, ahí fue donde definitivamente se habló acerca de la supuesta existencia del purgatorio, 1545 a 1563. Antes de ello, no se creía ni se aceptaba, sino que fue oficializado en siglos recientes, precisamente malinterpretando y tergiversando supuestos pasajes de la Biblia y razonamientos que no tienen fundamento en la palabra de nuestro Dios. Pero la gente piensa que realizando ofrendas a los muertos van a permitir que ellos salgan de este lugar y puedan ir con Dios de una forma más rápida. Pero la palabra de Dios no dice eso, sino que dice que hoy tenemos la oportunidad. Hoy tenemos la opción de hacer las cosas bien o de hacer las cosas mal. Si bien es cierto que la salvación no es por obras, sino por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, finalmente aquella persona que ama a Jesús, que camina con Él, que valora lo que Él hizo, vivirá de una forma en la cual su vida y sus obras serán congruentes con la fe que Él dice tener. De modo que un cristiano vivirá honrando a Dios, respetando su palabra, haciendo el bien, haciendo misericordia, predicando la palabra, buscando agradar a Dios en todo momento. La muerte es el fin de todos los hombres y todos vamos a partir un día, pero la oportunidad la tenemos el día de hoy. No, cuando alguien muere lejos de Dios, cuando alguien muere mal delante del Señor, ya no hay nada que podamos nosotros llevar a cabo para cambiar su destino eterno. Por lo cual hoy es importante que aprovechemos el tiempo, que estemos conscientes de esto y que sepamos que tú tienes un presente, que es la vida. ¿Sabes algo? ¿Cuánta gente que ha muerto quisiera estar sentada donde tú hoy estás sentado? ¿Cuánta gente que hoy ya no está quisiera tener la oportunidad que tú tienes de poder estar sentado con la opción de caminar con Dios, con la oportunidad de arreglar tu vida, con la oportunidad de conocer a Cristo y caminarle? Pero ya se fueron, ya partieron, ya no hay oportunidad para ellos. Tuvieron su oportunidad y la desperdiciaron. Pero tú la tienes. Tú la tienes. Es un presente que Dios nos da. Por eso el día de hoy se realizan, entre muchas razones, estas ofrendas, tradiciones, supersticiones que llevan a la gente a pensar que por realizar esto van a cambiar el futuro de aquellos que ya han muerto o que ya han partido. Amado, la palabra de Dios nos dice que está establecido que todos los hombres muramos una vez y después de esto el juicio. Pero también la palabra de Dios nos dice que todos los hombres tendremos la oportunidad de conocer a Dios y de caminar con Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor de Dios por la humanidad, que le da al hombre la oportunidad
de la salvación. Por eso vemos el día de hoy tantos rituales, tantas ofrendas, tantos sacrificios que finalmente no tienen un fundamento en la palabra de nuestro Dios. Lamentablemente por la ignorancia, lamentablemente porque la gente abraza tradiciones sin querer estudiar la Escritura, sin querer leer la Biblia y sin querer saber lo que realmente dice Dios. Por eso adoptan este tipo de prácticas de una forma inapropiada, tradiciones y supersticiones. Festividades acompañadas de excesos. Ahí está la gente celebrando, pintada, disfrazada, en medio del alcohol, en medio de las drogas, en medio de la inmoralidad sexual, en medio de los vicios. Y recientemente se ha incorporado en este ambiente el ocultismo, la brujería, la hechicería, fantasmas, brujas, duendes, monstruos, rituales que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Evidentemente nada tienen que ver con la palabra de Dios. Y reitero, en la cultura mexicana se habla mucho de esto y a veces lo desean hacer de forma irrespetuosa, chusca, divertida. Reitero, es una tendencia en medio de la gente de nuestro país. Pero la realidad es que aunque el mexicano pareciera que se ríe de la muerte, no se ríe de la muerte. Ve a los hospitales y mira a la gente muriendo, no está riendo. Mira a los familiares que están afuera queriendo saber cómo está el paciente, que está intubado, que está agonizando, que está sufriendo, que no pueden entrar a ver porque están restringidos los accesos y las visitas para mucha gente que está hoy infectada de COVID. Y amado, la gente afuera grita, la gente llora, la gente da portazos, se meten a la fuerza. No están riéndose, porque la muerte deja un sufrimiento. La muerte deja un impacto serio en la vida del hombre. Y a veces ese tipo de reacciones de nuestra cultura es como una forma de entrar en un proceso de negación, como queriendo eludir la realidad, como queriendo decir no es cierto, cuando sí es cierto. La muerte va a llegar, nos vamos a ir y la gente que amamos está de paso y mañana pudiera ya no estar. No solo eso, en nuestra cultura mexicana y en otros países también, se ha vuelto una tradición la veneración de la muerte, el culto a la muerte, se ha intensificado. Curiosamente, esto se da mucho más en círculos que están muy relacionados con la delincuencia, con la drogadicción, con el alcoholismo, con la violencia, con los asesinatos, con los secuestros. Y se le ve a la muerte como una protectora de aquellos que realizan esto de una forma desordenada, como queriendo hacer con ella un pacto para ser librados y protegidos de la vida desordenada. Amado, es un engaño, porque es todo lo contrario. Es todo lo contrario. El pecado trae consecuencias. El pecado destruye. El pecado daña y afecta. Y esa gente que está delinquiendo, y esa gente que está haciendo lo malo, que está secuestrando, que está robando y que va y realiza su culto a la muerte y se la imprimen en el cuerpo y la tienen en su casa, pensando que eso los va a librar de la justicia terrenal y divina. Es un engaño. Es un engaño terrible, porque finalmente la Escritura dice: todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. El que siembra para la carne, rebeldía, desobediencia, vicios, droga, segará corrupción, segará muerte. Mas el que siembra para el espíritu, justicia,
amor, misericordia, obediencia, piedad, rectitud, honestidad, trabajo, segará vida eterna. Va a haber buena cosecha. Dios nos invita el día de hoy a sembrar correctamente, a sembrar en lo bueno, porque va a llegar la cosecha. Y debemos saber que siempre la siembra y la cosecha están relacionadas. Es un gran engaño la veneración y el culto a la muerte. Obviamente, igual es contrario a la palabra de nuestro Dios. Es cierto, es correcto recordar a la gente que ha partido. No está mal. De hecho, la propia palabra de Dios lo recuerda. Nos llama a recordar a Jesús que murió. Nos llama a recordar que hubo un hombre llamado Pablo, Pedro, Juan, Abraham, Moisés. Y de hecho de varios de ellos relata la muerte. Bueno, ¿por qué lo hace Dios? Porque es importante que tengamos memoria y que entendamos que todo aquel que vive de forma correcta tendrá un buen final. Pero todo aquel que viva de forma desordenada va a tener un final desagradable. Y sobre todo me refiero mirándolo hacia la eternidad. Es correcto recordar a la gente que ha partido. Y no solamente un día al año, sino podemos hacerlo recordando sus aciertos y siguiéndolos, y recordando sus errores y evitándolos. Aprendamos también en cabeza ajena. Es algo que la gente dice, no, es que nadie aprende en cabeza ajena. ¿Cómo de que no? ¿Quieres aprender en tu propia experiencia? Lo que dice un frasco, donde dice, cuidado, no ingieras esto, porque puede provocar la muerte. Ácido muriático, sosa cáustica, ácido sulfúrico. Claro que podemos aprender en cabeza ajena. Hay gente que ha muerto por eso. Hay gente que ha sido intoxicada. Para que aprendamos a no fornicar como ellos fornicaron. Y mira lo que les pasó. A tener ídolos como ellos tuvieron. Y mira lo que les pasó. A murmurar como ellos murmuraron. Y mira cómo les pasó. O sea, Pablo mismo dice que estos relatos están aquí para que podamos aprender de los aciertos de algunos, pero también para que podamos aprender en cabeza ajena de los errores de otros. Y no nos pase a nosotros. Y no sigamos su ejemplo. Y no sigamos su estilo de vida. Que podamos aprender en el error de otros para no cometerlo nosotros. Es decir, es bueno recordar a gente que se ha ido, pero hacerlo de una forma adecuada que pueda inducirnos a vivir una vida mucho más recta, mucho más piadosa y mucho más agradable ante los ojos de Dios. Amado, la muerte es una realidad. La muerte es el fin de todos los hombres. La muerte es el fin de un ciclo biológico natural. Todo ser vivo llegará un día a morir. Es lo normal. Pero déjame decirte algo. A pesar de que la muerte es natural, Dios no tenía diseñado que el hombre muriera. Dios creó al hombre y quería que el hombre viviera con él. No deseaba la muerte del hombre, sino deseaba que el hombre caminase con él, viviese con él, conviviese con él, una familia con Dios. Pero lamentablemente, como el hombre fue rebelde, pecó en contra de Dios, esto introdujo la muerte en la historia de la humanidad. De modo que la muerte es un mal que viene como consecuencia de la desobediencia, del pecado. La muerte es el fin de todos los hombres. Es parte de un desenlace de todo ser vivo actualmente. Y estamos constantemente acercándonos a la muerte y nuestro cuerpo va teniendo experiencias que nos llevan a recordar
que un día todos los presentes vamos a partir. Tengo una diapositiva, no sé si me la puedan poner, la última. Le puse las 4 Is de la muerte. Las 4 Is, la letra I, las 4 Is de la muerte. Lo que pone en la diapositiva la voy explicando. La muerte es impactante. La muerte es irreversible. La muerte puede ser inesperada. Y la muerte es inevitable. Las 4 Is. A pesar de que el hombre no quisiera esto, es una realidad. La muerte impacta. La muerte no puede permitir que el ser humano se quede pasivo, impávido delante de la muerte. La muerte deja un impacto. Un servidor como tanatólogo lo vivo en cada terapia tanatológica, donde veo a gente llorando, veo a gente sufriendo la partida de seres queridos, con culpas, con tristezas, con lamentos, con recuerdos, con nostalgias. No, la muerte no es un evento que podamos ignorar. La muerte es impactante. Deja un impacto a los seres humanos. Hebreos 9:27. Perdón, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo número 15. Mira lo que dice el mismo autor de esta carta con la cual iniciamos el estudio. Hebreos capítulo 2, versículo número 15. Dice la escritura: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Una vez más, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí la carta a los hebreos nos habla acerca de ese impacto que la muerte ha provocado a través de la historia. Y si tú estudias un poquito acerca de las civilizaciones, podrás ver cómo aquellas que ya han pasado siempre tuvieron la inquietud de la muerte. Siempre quisieron buscar vencer la muerte. Siempre la muerte producía un temor, una inquietud, un efecto de una forma o de otra que no podía dejarlos tranquilos. El temor de la muerte, dice la palabra. Y dice la escritura que el evangelio, el conocimiento de Dios y lo que hizo Jesucristo por nosotros, vino a librarnos del temor de la muerte. Qué interesante. Y con esto vamos a terminar un poquito más adelante, entendiéndolo. Pero finalmente la muerte ha provocado siempre miedo, ha provocado temor, ha provocado horror. La muerte es impactante. Segunda I, no vamos a ponerlo ya la diapositiva, recordamos que son las 4 I. Segunda I, la muerte es irreversible. Es decir, no podemos volver atrás a alguien que ha muerto. No podemos regresar a alguien que se ha ido. No, la ofrenda no lo va a traer. No, la ofrenda no va a hacer que nos hable. Eso es mentira, eso no es cierto, eso no es correcto. Se han ido, han partido. Y hoy nos toca vivir a nosotros. Hoy nos toca enfrentar la oportunidad nosotros. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 22. La muerte es irreversible. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 22 y 23. Fíjate lo que dijo David. Aquí encontramos en la Biblia cómo David tenía claridad en cuanto a este fundamento. Y respondió David, está hablando de él: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba
diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Se refiere a un hijo de David que estaba muriendo. Y David oraba, David ayunaba por él, porque estaba con vida todavía. Entonces David podía orar por él, podía hacer algo por él, como tú puedes hacer algo hoy por aquellos que amas y que están a tu lado. Siguiente versículo, 22, 23. Dice la Escritura: mas ahora que ha muerto, se refiere a su hijo, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Podré hacer que él vuelva? Claro que no. Más bien vamos a ir un día nosotros a la eternidad y a la muerte. Pero no podemos hacer que vuelvan los que se han ido. Por más tradiciones, por más ofrendas, por más actos espirituales que se hagan, no es posible, dice la palabra de Dios. Y no solamente no es posible, no es correcto. Ahorita vamos a ver lo que dice la Escritura acerca de ello. Pero el punto aquí es que es irreversible. Había partido el hijo de David, ya no podía regresar. La muerte es irreversible. ¿Cuánta gente dice: no me va a pasar, no pasa nada, son temerarios, juegan con la vida, juegan con la muerte, y cuando llega la muerte ya no hay vuelta atrás? Ya no hay marcha atrás. Es irreversible. Tercer concepto en las Is: inesperada. La muerte puede llegar de forma inesperada. Está comprobado según encuestas y estudios que el 80% de la gente que partió no planea morirse. No planea morirse. Tenía planes de estudiar, de casarse, de construir, de viajar, de comprar, de vender, de edificar, de llevar a cabo, de realizar. Y finalmente partieron con metas, proyectos y planes. El 80% de la gente que muere, la muerte llegó de forma inesperada. Estamos diciendo que de cada 10, 8 personas parten sin haber estado conscientes de que la muerte estaba tan cerca. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la muerte puede llegar hoy, o mañana, o pasado mañana, o podemos vivir quizá 10 años todavía, o 20 o más. Como aquel rico en la Biblia que dice: ay, me he enriquecido, voy a hacer crecer mis graneros y guardaré mis cosas, porque muchos bienes tengo para muchos años. Y oyó una voz que le dijo: necio, hoy vengo por tu alma. Hoy vengo por tu alma. Muchos bienes para muchos años. No, a veces llega de forma inesperada. El 20% de la gente sabe que la muerte está a la vuelta, sabe que hay una enfermedad terminal, está desahuciado, va viendo cómo su cuerpo se va deteriorando, se va preparando para la partida. Pero la gran mayoría no están conscientes que van a morir. Qué importante es estar hoy preparados. Cada día, vivir bien, amar a la gente que nos rodea, respetar a tu prójimo, amar a tus padres, amar a tus hijos, vivir ordenadamente, porque no sabemos cuándo vamos a partir. La muerte puede llegar de forma inesperada. Y la cuarta ahí, la muerte es inevitable. No podemos evitarla. Y ya lo vimos en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, está establecido, está decretado. El día de tu muerte está decretado. Vamos a irnos un día. Y después de esto, el juicio. Vamos a ser juzgados por la vida que estamos llevando. Vivámosla correctamente.
vivámosla rectamente, vivámosla honestamente, vivámosla con la conciencia de que vamos a partir a la eternidad y hemos de dar cuentas delante de nuestro Dios. La muerte es inevitable. Me llama la atención un relato que es conocido como muerte en Terán. A lo mejor algunos lo han escuchado. Muerte en Terán. Si lo buscas en internet lo vas a encontrar. Y dice este relato que un hombre de pronto tuvo un encuentro con la muerte. Y la muerte hizo una cara así. Y el hombre cuando la vio se horrorizó. ¡Ah! Y salió corriendo. Y llegó con un hombre rico y le dijo: préstame un caballo, tengo que huir de este lugar. Por ahí anda la muerte. Préstame un caballo. Y se subió al caballo y se fue huyendo. Se fue. Esto en el Medio Oriente. Y se fue precisamente a la ciudad de Teherán, que es la capital de Irán. Se fue huyendo a Teherán. Y este hombre rico que le prestó el caballo, pues, se fue caminando. Lo vio como salió galopando rumbo a Teherán. Y siguió caminando este hombre rico y también se encuentra con la muerte. Y le dice: oye, ¿por qué espantaste a mi amigo? Dice: no, yo no lo espanté, le dijo la muerte. Nada más me quedé espantada, me quedé sorprendida. Abrí la boca de sorpresa porque yo tengo una cita hoy en Teherán con él y no sé qué hace aquí. O sea, corrió a Teherán y tenía ya la cita con la muerte. Amado, la muerte es ineludible. A veces la gente, a pesar de que se cuide, la muerte va a llegar. Y tenemos que estar preparados. Debemos estar listos. Y de la manera que está establecido. Que los hombres mueran una sola vez. Una sola vez. Tenemos una oportunidad. Y es esta. Esta es tu oportunidad de vivir. Esta es mi oportunidad de vivir. Vivámosla correctamente, vivámosla honestamente, vivámosla aprovechando el tiempo, vivámosla haciendo lo bueno, porque nos vamos a ir. La muerte es inevitable. Una sola oportunidad, ¿cómo la estamos aprovechando? Sí, la palabra de Dios prohíbe muchos de los rituales que el día de hoy se realizan con mucha ignorancia. La gente los hace, la gente lo lleva a cabo, pero si les preguntas ¿qué dice la Biblia de esto? No saben, no lo han leído, no conocen. Aún teniendo aires de grandeza, de mucha cultura y conocimiento, desconocen lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Fíjate lo que dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 18, versículo número 10. Dice la escritura de la siguiente forma: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. O sea, padres que destruyan a sus hijos, que maten a sus hijos, que quemen a sus hijos, que sacrifiquen a sus hijos. Sigo leyendo. Ni quien practique adivinación ni agorero. Está prohibido en la palabra esto. Estas prácticas de adivinación, de hechicería, están prohibidas en la palabra de Dios. Ni sortílego, quien esté buscando la suerte, ni hechicero. Verso número 11, siguiente versículo. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ni quien los consulte, llamarlos para hablar con ellos, para platicar con ellos, para darles una buena cena. No, la palabra de Dios lo prohíbe. Ya se fueron, ya no están. ¿Podemos recordarlos? Claro. Para lo bueno, no para amarguras, no para resentimientos, no para odios. Para lo bueno, para lo que produzca cosas buenas en ti, no sentimientos inapropiados. Y si has de recordar errores de otros, que sea para no cometerlos y para alejarte de ellos. Levítico capítulo 20, versículo 26. Libro de Levítico capítulo 20, versículo
número 26. Mira lo que dice la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Habéis pues de serme santos, dice Dios, porque yo Jehová soy santo. O sea, Dios quiere un pueblo que vive en santidad. ¿Qué significa santidad? Significa en rectitud, en obediencia, caminando en los mandamientos de Dios, haciendo el bien, amando a tu prójimo, amando a tu semejante, respetando las leyes que Dios ha puesto en tu corazón. Porque yo soy santo. Y dice, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Sigo leyendo, versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, os entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Es parte de la ley civil del pueblo de Israel. O sea, esto no es para nosotros, no es para que vayas a apedrear a aquellos que están haciendo altares. No, es ley civil, no es para nosotros. Pero sí es ley moral también, y esa sí es para nosotros, que es no practicar esto. En cuanto a la ley moral, debemos alejarnos de esto. En cuanto a la ley civil de apedrear, era algo de los judíos, no es de nosotros. ¿Ok? Pero podemos entender que Dios prohíbe esto, y entre ellos dice que el hombre y la mujer evoque espíritus de muertos, que los llame, que les pida que vengan, que les ponga comida, que los consulte, que les ore. No es correcto. Bíblicamente está prohibido. Dios lo establece claramente en su palabra. Lamentablemente la gente el día de hoy, repito, se sigue más por tradición que por fundamento en la palabra de nuestro Dios. La muerte llegó al mundo. La muerte llegó a la tierra. Y la primera referencia bíblica de la muerte la encontramos en el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo número 2, en el verso número 17. En el capítulo 1 nos dice que Dios creó la humanidad, Dios creó el universo, Dios creó la tierra y Dios creó al hombre. Ahí termina. Y en el capítulo 2 viene la primera referencia de la muerte. Génesis 2, 17. Dice la palabra de nuestro Dios. Génesis 2, 17. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. O sea, vas a morir por la desobediencia, por la rebeldía. Dios dejó una ley y le dijo al hombre: no comas del fruto del árbol del bien o del mal, porque el día que comas de él, el día que desobedezcas, vendrá la muerte a tu vida. Con certeza vendrá. Y el diablo dijo: no moriréis. No es cierto. No te va a pasar, sino que serás como dioses. Engañando al hombre, queriendo hacer ver mal a Dios. Así actúa el enemigo, así actúa el diablo. Pero Dios había dicho: el día que rompas mis mandamientos, y en este caso que tomes el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual no debes hacerlo, ciertamente morirás. Y había leyes y había una pena por la desobediencia desde la creación del hombre. Amado, las leyes de Dios son para nuestro bien. Las leyes de Dios son para evitarnos tragedias, dificultades y problemas. Son leyes buenas, son leyes inteligentes y útiles. Y el pecado entró al mundo como consecuencia de la desobediencia. Amado, el pecado acarrea la muerte.
El pecado acarrea la muerte. ¿Cuántos jóvenes que conociendo el camino verdadero optan por lo malo, por lo incorrecto? Y acaba el desenlace. ¿Cuánta gente adulta, cuánta gente mayor de edad que decide dejar a Dios, decide apartarse y viene la muerte como consecuencia? Amados, la muerte es una consecuencia del pecado. Y es cierto, en la actualidad todos mueren, justos e injustos, pero me refiero que la desobediencia y la rebeldía apresura la muerte. Por eso dice Deuteronomio capítulo 5 y Éxodo número 20, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, si no hay esto, se pueden acortar y puede llegar la consecuencia antes. La muerte es un resultado relacionado con el pecado. El pecado acarrea la muerte. El pecado y la muerte llegaron juntos y la muerte es una consecuencia de la desobediencia. La Biblia también termina hablando de la muerte y hablando de la vida, porque en el Génesis habla de la muerte, pero también habla del árbol de la vida. Dios quiere vida y desde el Génesis nos habla del deseo de Dios para el hombre, la vida, que vivamos eternamente con Él. Y si vamos a Apocalipsis, en el capítulo número 21, vamos a ver cómo también termina la Biblia, hablando acerca de este tema. 21, versículo número 1. Apocalipsis 21:1. Son los últimos pasajes de la Biblia. Y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Atención, verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los hombres, de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Y ya no habrá muerte. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios quiere acabar con esto y va a acabar un día con la muerte. Ya no habrá muerte. Pero habla de esa vida eterna que Dios promete y que Dios desea para todos nosotros. Y en Apocalipsis capítulo 22, es el último capítulo, en el versículo número 19, fíjate cómo termina la Biblia, así termina: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida. Dios quitará su lugar. Amado, Dios quiere la vida para ti. Dios no quiere quitar tu parte del libro de la vida. Pero para ello debemos considerar su palabra. No podemos mutilarla. No podemos quitarla. No podemos cambiarla. Quizá hoy produce molestia a mucha gente. Quizá hoy las modas, el mundo, las tradiciones no las reciben con gusto. Les desagrada, les molesta. Pero no podemos quitarle la palabra. Es lo que dice la Escritura. Y Dios desea dar vida. Y hay un libro de la vida. Y Dios quiere que tu nombre esté inscrito en ese libro. Juan capítulo 10, verso 9, ya estoy terminando. Juan capítulo 10, versículo 9. Dice la palabra de Dios
que el enemigo, Satanás, el ladrón, vino a destruir. Pero hay una salida, hay una puerta, y la puerta se llama Cristo. Él dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús dice: yo soy la puerta, yo soy lo que tú necesitas. Entra por esa puerta y serás salvo, tendrás vida eterna. Verso 10, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esto es lo que ha querido hacer el diablo desde el principio: robar, matar, destruir, llevar a la gente a la perdición, destruir tu vida, destruir tu mente, destruir tu familia, destruir tus hijos, matarte eternamente, robarte la felicidad, robarte tu relación con la gente que amas. Para eso vino el ladrón: hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para esto vino Jesús, para darnos vida. No estamos aquí para admirar, contemplar y venerar la muerte. Estamos aquí para darle la gloria al autor de la vida y aquel que vino para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Eso es lo que quiere Dios para ti. Eso es lo que quiere Dios para tu casa, para tu familia, para tus hijos. El diablo quiere matar. El diablo quiere destruir. El diablo quiere robar. Pero Cristo ha venido para que tengas vida y para que tengas vida en abundancia. Romanos 6:23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Es el último pasaje que vamos a leer. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma: porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. ¿Nuevo Testamento? Sí. ¿Gracia? Sí. ¿Ya murió Jesús? Claro. ¿Ya resucitó? Sí. Y Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte. Y eso viene desde el Génesis 2. El día que pecares, ciertamente morirás. Pablo está citando lo que Dios dijo. Y lo vemos en Ezequiel: todas las almas son mías, dice Dios, mas el alma que pecare, esa morirá. Está en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento dice lo mismo: porque la paga del pecado es muerte. Y Santiago dice: el pecado consumado da a luz la muerte. Nuevo Testamento, claro. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, la muerte es la consecuencia del pecado y la paga del pecado. Todo aquel que ha pecado en contra de Dios se hace acreedor de la muerte. Si tú has pecado en contra de Dios, la única forma en la cual tú puedes pagar por lo que has hecho es muriendo, y muriendo eternamente. No hay otra forma de que pagues tú. Pero ¿sabes algo? Hubo alguien que quiso pagar tu deuda con su muerte, y se llama Jesucristo. Viendo Dios al hombre que merecía la muerte por su pecado, por su rebeldía, por su negligencia, por su desobediencia, Él envió a su Hijo, el cual se hizo hombre como tú y como yo, para tomar el lugar de los hombres y pagar por nosotros los hombres, y darnos hoy la esperanza de la vida eterna. Y ahora comprendemos Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Hay vida en Jesús a través de su muerte, porque Él también murió. Él vino a la tierra y murió, pero no tenía por qué morir. Y si lo hizo, fue por nuestro pecado.
¿Quién mató a Jesús? Los romanos, los judíos, los gentiles. Lo matamos nosotros, porque fue nuestro pecado el que lo llevó a la cruz. Fue nuestro pecado el que lo llevó a la cruz. Adulterio, robos, mentiras, fornicaciones, abortos. Eso llevó a Jesús a la cruz, pero Él lo hizo voluntariamente. Él dejó el cielo y decidió ir a la cruz a pagar por ti y por mí, porque la paga del pecado es muerte. Pero Él vino y dio su vida, y a través de ese pago en la cruz, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque hay un Dios que es justo y no puede pasar por alto el pecado y decir, ay, bueno, me hago de la vista gorda, como que no pecaste, pásale, entra al cielo, éntrale. No, no sería justo. Tiene que haber un pago. Tiene que haber un pago, porque hubo pecado, hubo delito. Merecíamos la muerte. Y cuando venía el castigo sobre nosotros, Jesús dijo, hey, aquí estoy yo. Yo quiero pagar por él. Aquí está el pago. Aquí está el pago. Aquí están los orificios con los que fui horadado. Las marcas del látigo. Las marcas de las espinas. Este es el pago por ti. Él dio su vida por nosotros. Y a través de la muerte en la cruz, Él derrotaba a la muerte. Él derrotaba al diablo. Él derrotaba y daba libertad al ser humano para que hoy podamos tener perdón de pecados y para que hoy podamos tener el privilegio de la eternidad después de esta vida. Y cuando alguien entiende esto, la muerte toma un tinte totalmente diferente. La muerte es el enemigo derrotado, es un enemigo vencido por Cristo en la cruz, porque al tercer día se levantó victorioso de la muerte. Y Jesucristo está vivo. Su tumba está vacía. Él se levantó victorioso como un sello de que Él ha triunfado sobre la muerte. No busques entre los muertos al que vive. No está muerto, pues ha resucitado. La tumba de Jesús está vacía. La tumba de muchos líderes religiosos hoy está llena. La tumba de los judíos, de Abraham está llena. La tumba de Buda está llena. La tumba de Mahoma está llena. Pero la tumba de Jesús está vacía, porque Él se levantó al tercer día de los muertos. Él derrotó a la muerte. Él derrotó al diablo. Y el acta de los decretos que había en tu contra, el acta de los decretos por tus pecados, fue clavada en esa cruz para que tú puedas tener vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? 1, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos, decidir empezar a caminar de forma diferente. Y 2, creer en lo que Él hizo por nosotros. Tener fe en ese acto de amor, entender que la salvación es por fe en lo que hizo Cristo Jesús. No es por mis obras, no es por lo que yo haga, no es porque obedezca o predique o haga misericordia, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero cuando alguien ha entendido lo que hizo Jesús, por efecto natural, va a obedecer, va a amar y va a hacer el bien como consecuencia de entender el grande amor de Dios. Y por eso dice el apóstol Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ya no tiene aguijón la muerte. Y podemos pensar como un animal que tiene un aguijón que hiere, que destruye, que mata. Pero la muerte perdió su aguijón cuando Jesucristo fue a la cruz. Y cuando Jesucristo se levantó victorioso al tercer día, la muerte perdió su aguijón. Y ahora el cristiano ve la muerte de una forma diferente y puede decir, como Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque voy a partir para estar eternamente con aquel que dio su vida por mí, que pagó mi deuda, que me creó, que me ha amado y que me ha hecho deseando que pueda estar con Él eternamente y para siempre, por los siglos de los siglos. Amado,
no veneremos a la muerte. Veneremos al autor de la vida. Y démosle la gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué no estamos de pie y le damos un fuerte aplauso a Jesús? Un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Él es digno. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser reconocido. Él lo hizo por ti. Él lo hizo por mí. Él lo hizo por amor. Él lo hizo porque desea que tengas vida y vida en abundancia. Él está en medio de nosotros y Él es digno de ser reconocido. Él es digno de ser venerado. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser glorificado. Él es digno de ser respetado y obedecido. Amado, no le demos culto a la muerte. Démosle culto al autor de la vida, el cual está hoy en medio de nosotros y al cual sea toda la gloria. Bendito sea su nombre. Aleluya. Amén, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de las tradiciones, en medio de la religión, de la ignorancia, tú nos dejas entender, Padre amado, lo que dice tu palabra. Y nos llevas a valorar cuál debe ser nuestra manera de conducirnos, Señor. Oh Dios amado, gracias. Porque tú nos has amado, Señor. Porque tú nos has mirado con ojos de amor, Señor. Y por eso hoy estamos aquí, Señor. Porque merecíamos la muerte. Merecíamos la condenación. Yo la merecía, Señor, por todo lo que hice. Yo la merecía por la vida que llevé, Señor. Pero hoy estoy aquí porque tú diste tu vida por mí, Señor. Porque tú pagaste mi deuda, Señor. Porque tú pagaste y clavaste el acta de los decretos que había en mi contra en la cruz, Señor. Y por eso hoy estoy aquí, Señor. Y Señor amado, esta oportunidad es para cada uno de los presentes, Señor. Tú lo has hecho en medio de nosotros y por eso hoy te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias, recibe la alabanza. Tú, Señor, el que dijiste: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Recibe la alabanza, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. La salvación es de nuestro Dios. Él está sentado sobre su trono. Y al Cordero de Dios. Y al Cordero de Dios, toda la gloria. Recibe la gloria, Señor. Sabiduría, honor y todo poder. La salvación es de nuestro Dios. Él está sentado sobre su trono. Al Cordero, al que dio su vida por ti en la cruz. Al Cordero de Dios, toda la gloria, sabiduría,
Jesús. Señor Jesús, que tú seas nuestro Dios, Señor, hoy y para siempre. Dice la Escritura en un salmo precioso: Dios es nuestro Dios eterno, el cual nos pastoreará aún más allá de la muerte. Es decir, aún después de la muerte, ahí estará Él esperándonos para pastorearnos, para guiarnos, para llevarnos al reposo eterno. No, la obra de Jesús no quedó ahí en la cruz. Él se levantó de los muertos. Él está vivo. Él intercede por nosotros. Está al pendiente de nuestras vidas. Él nos sigue llamando. Él nos sigue buscando. Él sigue obrando en los corazones. Él está hoy en medio de nosotros. Pues Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está en medio de nosotros y Él ha prometido ir de nuestra mano, ayudándonos y sustentándonos hasta el final del camino. Hasta el final del camino, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las dificultades. Él ha prometido estar con nosotros. Y Él tiene pensamientos de bien. Oh, amado, que perseveremos caminando con Él. Oh, que perseveremos siguiéndole y obedeciéndole, llamándole. Y si tú eres alguien que no has caminado con Cristo, hoy entiende lo que Él hizo por ti. Hoy entiende su amor. Y hoy entiende que la muerte es inevitable, es ineludible, es irreversible. Es impactante, pero Él dio su vida por nosotros y venció a la muerte para que podamos tener vida. La muerte fue el enemigo vencido y vida en abundancia. Eso es lo que Dios quiere para ti, vida en abundancia. Dios, tan solo Dios, es creador del mundo en derredor. Gracias, Jesús. Y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios y solo Dios. Ahí sea la gloria. Dios, tan solo Dios, nos da su luz en la oscuridad. El plan eterno que trazó, ningún hombre cambiará. De Dios y solo Dios.
solo Dios. Será el gozo que en el cielo habrá. Nuestro corazón jamás ahí se cansará de Dios y solo Dios. Dios, tan solo Dios, es creador del mundo el Redentor, y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios, y solo Dios, tan solo Dios, nos da su luz en la oscuridad. Que toda la creación te adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios. Dios, tan solo Dios, es digno de el trono universal. De toda la creación, Que toda la creación me adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios. A Dios, tan solo a Dios. A Dios, tan solo a Dios. A Dios, tan solo a gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias por tu amor inigualable. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque nos das vida, Señor. Que nos miraste con ojos de misericordia. Que nos fuiste a buscar, Señor, cuando estábamos perdidos. Gracias porque envías a tu Espíritu Santo. Y gracias porque estás en medio de nosotros, Señor. Oh Dios amado, que podamos tener presente esto que has hecho por nuestras vidas, Señor. Y que podamos caminar cada día, Señor. A cada momento agradecidos, Señor. Y valorando la oportunidad de vivir, Señor. Que podamos aprovecharla. Que podamos vivir bien, Señor. Que podamos vivir de tal forma, Dios, que podamos dejar una huella, Señor. Una huella, Señor, que sea de bendición para aquellos que se queden, Señor. Y que podamos ser un instrumento en medio de estos tiempos, Señor, que pueda brillar, Señor, y anunciar que hay un Dios que está vivo, que no estás muerto, que no te quedaste en la cruz, que no te quedaste en la tumba, Señor, que eres un Dios vivo, Señor, para que no busquen entre los muertos al que vive. Oh Dios amado, enséñanos a caminar, ayúdanos, fortalécenos, Señor, y permite que podamos, Señor, un día partir a la gloria, habiendo dejado un legado que bendiga a mucha gente, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre precioso de nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo Jesús.
llamaban Cristo. le llamaban Cristo. Vino para amar, Vino para porque nos amó, nos quiso perdonar. salvar y perdonar. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba vacía, Vamos está para probar que vive. Él está vivo. Porque vive. Puedo vivir mañana. Porque vive. Ya no hay temor. Ya no hay temor. No hay más temor. Ya no hay temor a la muerte. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Porque vive. Puedo vivir mañana. Porque vive. No hay más temor. No hay más temor. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Su tumba vacía está para probar que vive. Su tumba vacía está para probar que vive. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Recibe la alabanza, Señor. Recibe la adoración. Tú vives, Señor, hoy y por los siglos de los siglos. Nuestro Dios está vivo. A Él sea la gloria. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Aún aquellos que partieron en Cristo están vivos con Él en la eternidad. Aleluya. Vida eterna. Eso es lo que Dios quiere para ti, tiene para nosotros. Que podamos perseverar, que podamos caminar, que podamos confiar, que podamos entender lo que Él hizo por nosotros, que podamos como resultado obedecer y servir al Señor hasta que el Señor nos llame. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Séllala en los corazones, Señor.
y déjanos brillar en estos tiempos de oscuridad, Señor. Muchas gracias porque tu luz, tu palabra nos alumbra, Señor, y nos guía como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Como antorcha que alumbra en lugar oscuro, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.